Gracias, buenas tardes. Efectivamente, aquí hay una comisión de diputados que está investigando si hubo tráfico de influencias en la decisión del Ministerio Público de suspender una indagatoria al exministro Rodrigo Arias. La Fiscalía investigaba sobre el uso de $2 millones donados por el BCE a Costa Rica. Esta mañana, en calidad de testigos, fueron llamados a comparecer 3 periodistas del diario La Nación, quienes precisamente realizaron una investigación sobre este caso. Los principales cuestionamientos de los diputados a los periodistas del diario de La Nación recayeron principalmente en la llamada hecha por el exministro Rodrigo Arias Sánchez al ministro de Seguridad Tijerino para que éste supuestamente consultara sobre una citación hecha por el Ministerio Público al exministro relacionada con el uso de dineros donados por el BCE a Costa Rica. Es enfático, don Rodrigo, en la entrevista, él niega enfáticamente. No obstante eso, se llamó también a su abogado, quien también dio una versión similar. Es muchos días después que don Rodrigo cambia su versión por completo y ofrece otra explicación de lo sucedido. Pero es importante aclarar, y consta en el audio que todo el mundo puede escuchar en nacion.com, y es que en la primera entrevista que se le realiza a don Rodrigo niega categóricamente haber hecho esa llamada. Ninguno de nosotros sabemos si en ese momento él estaba consciente de que estaba diciendo hechos falsos, estando consciente de ello. Con lo cual le digo que lo que nos consta es que don José María Tijerino admite una llamada hecha por don Rodrigo Arias a la misma hora en que don Rodrigo Arias la niega, y después don Rodrigo Arias rectifica y dice que sí, una vez que ya se conocía la versión de don José María Tijerino, que efectivamente había hecho esa llamada. Los legisladores también insistieron sobre las actuaciones del entonces fiscal general electo Jorge Chavarría y su relación con este caso. El fiscal, inicialmente, cuando se le preguntó en la primera llamada, él negó que hubiese realizado tal solicitud. No fue sino hasta cuando yo le dije que su solicitud constaba de un acuerdo escrito, en un correo que había enviado la fiscal Lilian Gómez, fue cuando el fiscal entonces rectificó. En una segunda llamada él me volvió a llamar para decirme que efectivamente él había realizado dicha gestión ante la fiscal. Él había solicitado suspender la indagatoria contra Rodrigo Arias. Los periodistas fueron llamados a esta comisión investigadora como testigos, pues fueron quienes realizaron la investigación que reveló que el Ministerio Público frenó una indagatoria al exministro Rodrigo Arias. El Ministerio Público indaga el uso de $2 millones donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica a Costa Rica. Bien, como veíamos en esta información, las contradicciones aquí de las que se hablan son contradicciones en las que cayeran algunas de las personas que fueron objeto de esta investigación periodística, como son el exministro Rodrigo Arias, quien dio una primera versión en primera instancia, luego da otra, y también hubo contradicciones entre lo que dijo en primera instancia el fiscal y una segunda versión que da a los periodistas. Obviamente, al final de esta comisión hubo reacciones inmediatas de diputados de oposición, pero también quisimos buscar la reacción del abogado del exministro Rodrigo Arias, don Francisco Castillo, quien permanecía aquí en las barras del Público. Queda comprobado que el ministro Arias hace una llamada el exministro Arias hace una llamada al ministro Tijerino. Queda comprobado que Tijerino llama a una fiscala para indagar asuntos de carácter personal, de carácter judicial, de una persecución en su contra, y eso ya en sí mismo de por sí es grave. Es muy claro que no hay relación de causalidad entre la llamada de don Rodrigo a Tijerino y la suspensión de la diligencia que había. En segundo lugar, también es muy claro lo siguiente, que no ha habido suspensión de la diligencia. ¿Nos podría decir si la llamada al señor Tijerino la hizo don Rodrigo posterior a que se suspendiera la indagatoria o antes? Mire, lo que le digo es que don Rodrigo mostró un documento donde la llamada se hace el sábado. ¿Eso fue antes o posterior a que se frenara la investigación? No. Señor abogado, esa fue la única, usted puede dar fe de... Perdón, señor abogado, usted puede dar fe de que esa fue la única llamada... Cuando yo afirmo
que una persona hizo o una cosa que la persona dice que no hizo, yo me obligo a probarlo. Ok, no, yo lo que le pregunto, señor abogado... Lo que le estoy afirmando es eso. Lo que le pregunto, señor abogado, con todo respeto, es si usted puede dar fe de que esa fue la única, la del sábado, fue la única llamada que don Rodrigo yo no puedo hizo. dar fe de nada. Lo que usted tiene que probar es que hubo otras llamadas. No, yo le pregunto a usted, no me toca probar. No. Entonces, si esa fue la única llamada. Bueno, sencillamente, mientras no se pruebe que hay otras llamadas, solamente hubo esa llamada. Vamos a pedir ese registro de llamadas que Rodrigo Arias ofreció y que hasta ahora no ha querido entregar, efectivamente. Igualmente va a ser clave la comparecencia del fiscal general, él tiene mucho que aclarar. Hoy quedó claro nuevamente que él reconoció que podía haber hechos ilícitos. Si fue así, ¿por qué pidió que se suspendiera la investigación? ¿Por qué no han dado los registros telefónicos el exministro? Bueno, eso se verá con posterioridad. ¿Por qué hasta ahora no se han entregado? ¿Perdón? ¿Por qué hasta ahora no los han entregado? Bueno, porque no quiere. ¿Por qué no quiere? Porque sencillamente yo tengo el derecho de callar determinadas cosas y de entregarlo. Disculpe, es que si él viene a la Asamblea Legislativa... Déjeme terminar. Y de entregarlo cuando a mí me parezca la situación. No, le pregunto porque él vino y hizo una conferencia aquí y habló de eso. O sea, él quiso que fuera público. El tema es que por qué viene a dar una conferencia, hace público una llamada, pero no da los registros, los muestra, pero no los entrega, es la consulta. Bueno, en todo caso, pudiera ser, si esto es desde el punto de vista de sus intereses, importante que los entregue. Bien, esto es parte de lo ocurrido al final de la comparecencia y únicamente también acotar que más bien al inicio de esta comisión se da cierto pulso relacionado con la presencia de la prensa en la comisión, pues diputados de Liberación, los dos que ustedes ven aquí, abogaban porque se nos pusiera límites o se nos restringiera de alguna manera la permanencia en esta comisión, en tanto diputados de oposición abogaban porque se nos permitiera estar durante toda la comparecencia. Al final el diputado libertario Danilo Cudero, presidente de la comisión, decide autorizarnos el ingreso y la permanencia de la prensa en esta comisión legislativa a fin de poder informar con más detalle a los costarricenses sobre lo que ocurre aquí en el primer poder de la República. Doña Pilar, esta es la información que tenemos aquí desde la Asamblea Legislativa, no sé si tiene alguna consulta. No, Laura, yo creo que quedó bien claro realmente lo que pasó esta mañana. Muchísimas gracias.